grabaste, listo. Ok, grabando a tiempo. Listo. Entonces, fundamentos de álgebra. Esta es nuestra tercera clase, ¿no es cierto? Sí, Sí, tercero. sí, tercera clase. Ok, listo. Bien. Bueno, bueno, fundamentos de álgebra. Los fundamentos, eso es necesario para todas las áreas. Hay fundamentos, por ejemplo, para el español y en el momento en que tú presentes tus exámenes de ICFES, en noveno presentas unos exámenes específicos, en 11 presentas el examen final de ICFES, que es el que ya te acredita como bachiller, pues hay fundamentos para cada una de las áreas. Entonces hay Sí. áreas, específicamente el ICFES evalúa 5 áreas. Entonces, por ejemplo, en inglés hay fundamentos, en lectoescritura, que es todo lo que tiene que ver con español y literatura, hay fundamentos y ahí, en lo que es español, literatura y todo esto, el fundamento es la lectura crítica. ¿Listo? No Ah, ok. lectoescritura, yo dije lectoescritura, no, lectura crítica es que se llama. La lectura crítica es un fundamento, entonces es aprender a leer muy bien y extraer de un texto todo lo que es implícito, todo lo que el texto no te dice, pero tú entiendes que el texto lo contiene. Eso es lectura Sí. crítica. Ah, ok. Por ejemplo, en ciencias naturales, que es donde está biología, es donde está química, es donde está física. Bueno, cada una de esas áreas también va a tener fundamentos. En resumidas cuentas, los fundamentos son aquellas nociones de conceptos que si tú manejas bien, el resto de lo que tú aprendas en esa materia lo manejas súper. En matemáticas, digamos que los fundamentos de toda la primaria son las operaciones básicas. Suma, Ujú. resta, multiplicación, división y por último potenciación. ¿Sí? Esas Sí. operaciones, si yo las manejo bien, ya de ahí en adelante va a ser mucho más fácil comprender temas. Después en bachillerato llega otro punto y el punto se da en octavo. En octavo llega álgebra y álgebra es un poco cansón porque ya meten letras y con las letras viene lo mismo. Lo que eran los Sí. fundamentos en primaria, ahora en álgebra vuelve y juega pero con letras. Entonces uno ve sumas y Sí, sí. restas, Más pero complicado. con letras sí es más complejo. Multiplicación, edición con letras y potencias con letras. Las raíces con las letras vienen a darse en el tema que tú estás viendo, que es todo lo de racionalización. Entonces aparecen los números, que son los números irracionales, y Ujú. juegan el mismo papel que juegan las letras en el álgebra. Entonces ahí yo ya debo tener una base. Entonces, ¿cuál es ese fundamento? El álgebra. Entonces, para el resto de bachillerato, lo que es noveno, décimo y once, tu fundamento debe ser el álgebra. Si tú manejas bien tanto suma, resta, multiplicación, división y potencias, pero con las letras, ya el resto tú lo vas a comprender mucho mejor. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Los fundamentos Listo. de la matemática en el caso de bachillerato, fundamentos del álgebra. Ajá. Listo. Entonces, bueno, la primera parte va a ser definir suma y resta de expresiones algebraicas. Listo, suma y resta de expresiones algebraicas. Es lo más básico, es con lo que se comienza. Entonces, en ese caso, yo tener, bueno, por ejemplo, claro, términos como, em, a ver, de pronto poder hablar de los monomios, Sí. binomios y trinomios, Trinomios. que son los Sí. principales. Entonces, pongamos monomios, binomios y trinomios como los principales o las principales expresiones algebraicas. Mm, las principales expresiones algebraicas. Sí. ¿Sí? Esas son las que, con las que más nos vamos a mover. Existen también los polinomios, ¿no? Los polinomios son los que Ah, tienen sí. Más de cuatro, más de tres. tres, exacto. Estaban cuatro o más expresiones. Entonces, también lo podemos poner. Cuando hay más de tres expresiones algebraicas, esto se llama polinomio. Listo. Entonces, digamos que estas son definiciones básicas para acomodarnos a lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con esto. Entonces pongamos, por ejemplo, ejemplos de... Uy, dije ejemplo como 1000 veces ahí. pongamos, pongamos ejemplos de monomio, de binomio, de trinomio, pero entonces haciendo claridad sobre cómo se llama cada parte. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer cuatro
x al cuadrado, por ejemplo. Voy a poner entonces 4x y aquí voy a poner al cuadrado. Listo, ahí está. Entonces, cuando yo tengo esa expresión, yo sé que esta expresión es un monomio. Sí, ¿No es cierto? Entonces, sí, monomio, porque no hay tiene otra uno. expresión sumándose. Exacto, porque no hay ni sumas ni restas. ¿Sí? Y ahí te voy a explicar ahorita, pues, por qué sumas ni restas. Porque, pues sí, aquí hay una sola expresión. Pero, por ejemplo, yo podría poner 4x más 4y entre un paréntesis. Y yo puedo decir, esa es una sola expresión, pero ahí es binomio porque hay una Binomio. suma. Y hay una suma donde está la x, donde está la y yo esas dos letras no las puedo juntar. Entonces ahí es donde vamos, o voy a hacerte claridad sobre esos conceptos. Entonces, Ok. arrancando con este, es un monomio porque no hay ni sumas ni restas. Y además, a cada uno de los elementos, pues se les da también nombre. La x se le llama parte literal. Literal tiene que ver con letra. ¿Listo? Ah, ok. Parte literal se llama eso. La parte literal o el literal es la letra, específicamente se está refiriendo a la letra. Ujú. En el caso del 2 es el exponente, entonces a veces se le llama exponente. Ok, este 2 se llama exponente. ¿Y el 4? Y el 4 es la constante, a veces se le llama la constante numérica. ¿Listo? Constante Ah, numérica. ok. Es interesante porque la constante se supone que es lo que se repite, lo que es fijo, y ese es el Sí, número. Pero en noveno te vas a encontrar con algunas constantes que son letras y a veces se les va a poner una C de constante. Y eso ya, como ahí está lo abstracto de la matemática, porque uno dice, bueno, ¿y las constantes no eran números? Pero bueno, sí. va a llegar un momento donde eso pase, pero por ahora no nos afanamos, eso todavía no va a pasar. Ujú. Por ahora, el 4 entonces se refiere a constante numérica. ¿Listo? Pero, profe, espera un momentico aquí, por favor. Dale, tranquilo. Listo, profe, ya. ¿Listo? Listo. Entonces ahí están todas las partes de, digamos que de ese Pues, primer ejemplo, que es un monomio. Hay sí, un exponente, hay una parte literal y hay una constante numérica. ¿Sí? listo. Ya, nada más. La constante numérica siempre va a estar. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo otro caso. Supongamos que yo tengo, voy a poner la X, voy a poner una Y, voy a ponerlo así nomás. Entonces, sobre esto, yo voy a poner que esto está elevado a la 3 y la Y está así, digamos que está así. Entonces, fíjate que ese es un monomio, no es binomio, porque no hay sumas ni restas. Cualquiera diría, ay, pero hay dos, está la X a la 3 y está una Y, pero no hay sumas ni hay restas. Entonces, es monomio. Aún es monomio, sí. El exponente, bueno, la X tiene un exponente y es el 3. La Y también tiene un exponente, no se ve. ¿Cuál es el exponente de la Y? ¿Cuál será? Es que eso es lo que no sé qué. Listo, es un 1. Listo, ¿Y Y a el la 1. profe? Señor, ay, está, creo que es mi internet. Mi internet está molestando. Está bloqueado, sí, está. Sí, ¿será que ya? Sí, ya, 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 ya. Ok, Porque listo. hay una I ahí. Listo, no, no es una I, es un 1. Ah, Listo, no, es un uno. Ah, listo, ya, ya pensé que era quedó. una I. Ahora sí parecía un 1, sí, parecía una I. Listo. Ah, listo. Lo hice en azul porque ese no Sí, se ya. pone. Entonces, la pregunta que yo te había hecho era, ¿cuál es el exponente de la Y? Es un 1. Sí. Listo, es un 1. Entonces, Entonces, ya la 1. Solamente que ajá. ese 1 Sí, no eso se es. pone. Por eso lo dejé en azul. Ese 1 no se pone. Listo. Ahora, ¿cuál será la constante numérica?
Constante numérica. Sí hay, lo que pasa es que no se ve. Pues lo 1, 1, sí señor, muy bien. Es un 1, sí, solamente que también. no se ve, ¿listo? Pero es un 1, Sí, ¿listo? Ahí sí, está, siempre es hay una unos por constante. ahí. Ah, Sí, siempre va a haber una constante numérica, ujú. ¿listo? El cero no es, porque el cero anularía todo, y cero por lo que sea, me anula todo, da cero, entonces cero no es, Ah, siempre va a ser un 1. ¿Listo? Entonces, sí. fíjate, es un monomio, tiene exponentes, tiene parte literal y tiene constante numérica, lo tiene todo. Pero en su ejemplo normal era esto, x a la 3y, así nomás. Ah, Entonces yo ujú. sé que en x a la 3y yo tengo un monomio y igual no se ve, pero tiene constante numérica. Y hay un Sí, exponente que no se ve, que es el exponente del y, pero ahí está también, y a la 1. ¿Listo? sí. Listo, Profe, señor. y, perdón, mira, aquí y atrás de la Y también hay un 1, igual que En, en X. en teoría habría un 1 si yo las separara, si yo dijera x a la 3 por y. Lo que pasa es que como en multiplicación las letras se juntan, entonces hay un solo 1 para todo. O sea, es algo así como esto. Yo esto lo podría poner entre un paréntesis de esta forma. Todo es una sola expresión metida en un paréntesis, así. ¿Y qué hay Ujú. detrás del paréntesis? Un 1. Un 1. Ujú. Ah, ok, ok. Es una sola expresión, por eso se llama monomio. Entonces no es necesario que tú lo veas aparte, que tú digas, bueno, la y también tiene un 1, en teoría lo tendría, pero como está todo unido, entonces pues hay un solo 1, está detrás de todo. Ah, ok. ¿Listo? Ah, listo. Bien. Ok, veamos un ejemplo más, pero ahora veámoslo con un binomio. ¿Listo? ¿Quieres Ujú. que lo devuelva o copiaste hasta ahí? Sí, 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 copié todo. Ah, listo, perfecto, ok. Entonces, hagamos un ejemplo más, pero entonces ahora vámonos a lo que es un binomio, ¿listo? Entonces, un binomio, por ejemplo, como este. Supongamos que vamos a poner esto así, menos... ok, por ejemplo, de esta manera. Y voy a poner entonces por acá exponentes. Digamos que esto está a la 2 y supongamos que esta x también está a la 2. Listo. Entonces, el ejemplo dice x cuadrado y menos 6x cuadrado. Entonces, arrancamos por decir que eso es un binomio, Binomio. porque son dos expresiones Ah, separadas por un signo de resta en este caso. Entonces, vamos a ponerlo de la sí. siguiente forma. Vamos a poner binomio, porque son dos expresiones separadas por una resta en este caso. Listo. Listo, entonces ese es un binomio. Listo, por eso se reconoce que es un binomio, porque siempre va a estar separado o por suma o por resta. Entonces yo puedo tener incluso una expresión larga, como por ejemplo decir 4x, y, z, a, b, c, una cosa larga. Eso nunca lo vamos a encontrar en matemáticas, pero uno podría poner una expresión súper larga. Ok, toda esa expresión súper larga es una sola expresión. Pero si yo después de todo ese larguero le pongo más 1, ya, eso ya me hace un binomio, porque estoy Ujú. sumándole otra Ajá, cosa. ¿Qué es lo que claro. pasa? O sumando o restando, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que estas dos expresiones no son de la misma naturaleza. ¿Listo? Por eso no se pueden juntar. Entonces, aquí vamos a poner eso como una nota muy importante y ahí la voy a poner en rojo para Ok. resaltarla. Voy a poner nota. Entonces, la única forma de sumar o restar Ujú. expresiones algebraicas es que ambas
bueno, es que las expresiones, que pueden ser 3, 4, pueden ser más, es que las expresiones tengan la, el mismo literal, tengan el mismo literal. El mismo literal, incluido su exponente. Listo. Sí. Entonces, de aquí se empiezan a definir operaciones como las sumas y las restas de expresiones algebraicas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí yo te estoy mostrando lo que es un binomio. Y ese es un binomio porque yo ya no puedo restar ni sumar. Una cosa es tener x cuadrado y otra cosa es tener x cuadrado. Solamente estoy hablando de los literales, no de la parte numérica. Entonces, x cuadrado y es una cosa y x cuadrado es otra cosa. Como cuando la clase pasada yo te decía, bueno, lo de sumar manzanas con peras o naranjas con peras o bueno, en fin, es algo similar a eso. Yo por un lado tengo x cuadrado y, supón que eso es un producto que yo encuentro en una tienda, una chocolatina que se llama x cuadrado y, ¿sí? Y por otro lado tengo, no sé, pongámosle un chicle que se llama x cuadrado. Entonces, yo voy a sumar chocolatinas de x cuadrado y con chicles que se llaman x cuadrado. Yo no puedo sumar esas dos cosas. O sea, yo tengo por un lado una chocolatina de marca x cuadrado y por otro lado tengo 6 chicles de marca x cuadrado. Yo eso no lo puedo juntar. Por eso la expresión dice x cuadrado y menos 6x cuadrado. Yo no puedo restarlo, no lo puedo juntar, no puedo hacer nada. Yo cuando Sí. puedo juntar solamente en las multiplicaciones. Las multiplicaciones sí me unen las letras. Eso es curioso en el álgebra. La multiplicación sí te lo une todo. La suma y la resta no. ¿Listo? Vuelve y juega todo este cuento de la jerarquía de las operaciones. En las sumas y en las restas tú estás muy limitado. O sea, por ejemplo, ese ejemplo de ahí es una resta y ya no puedo hacer nada más. ¿Cuál es el Ujú. resultado? No, no hay resultado. Ese es así tal cual como está. Las Ajá. multiplicaciones, como son más importantes que la suma y la resta, bueno, en las multiplicaciones yo sí puedo hacer algo más. Y ahorita que llegamos a las multiplicaciones, comenzamos a hacer algo de multiplicaciones. Ahora, intentemos hacer un ejercicio acá, que es un ejercicio muy común de álgebra. Pongamos como ejemplo. Ok. Por acá, pongamos ejemplo. Listo. Entonces digamos que yo voy a sumar una serie de, o sea, digamos que es un polinomio de muchos términos. Y ahí me voy a encontrar muchos términos que sí son iguales. ¿Listo? Vamos a sumarlos. Vamos a hacer dos ejemplos. Uno, que es el que va a poner, y otro un poquito más complejo. A ver cómo nos va. Entonces, por Ujú. ejemplo, digamos que yo Listo. acá tengo, bueno, ya le pongo los exponentes. Ok, digamos que tengo eso. Entonces, ahora le voy a poner exponentes. Ya se los voy a poner. Listo. Digamos que yo tengo eso. Entonces, fíjate que ahí yo tengo un polinomio. Tengo muchas expresiones algebraicas. Entonces, están separadas por sumas y restas. Sí. Tengo una, dos, tres,
4, 5 y 6 expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces, todas tienen, bueno, todas, como te dije en un principio, todas tienen su parte numérica, su constante numérica, incluso esta, yo ya sé que aquí hay un 1, que yo no veo, pero ahí hay un 1, y además también Sí. tienen exponentes. Entonces, ¿qué es lo que yo debo revisar antes de realizar ese ejercicio? Porque sí es un ejercicio que se puede simplificar un poco o se puede solucionar. Pues lo primero que yo tengo que mirar es que eso, bueno, que yo esté hablando como de la misma marca, como te dije atrás. Tengo una marca de chocolatinas, una marca de chicles. Bueno, yo tengo que mirar que la parte literal sea exacta, esté igual. Sí. ¿Listo? Ahora, aquí hay que tener algo en cuenta, que ahí sí no cuenta en la marca. Porque si yo te pongo ejemplos como marcas de cosas, bueno, por ejemplo, yo puedo hablar de las tiendas de uno, ¿no es cierto? Si has escuchado Sí. tiendas de uno. Yo no puedo decir, como el orden de los factores no altera el resultado, yo puedo decir tiendas 1D. No, 1D es Ajá. una cosa y de uno es otra, ¿sí me entiendes? Ujú, Entonces sí. yo en las marcas sí no puedo cambiar eso. Bueno, en el álgebra sí. Yo puedo hablar de, por ejemplo, en este caso, yo puedo hablar de x cuadrado y, pero como el orden de los factores no altera el resultado, yo también puedo hablar de x, perdón, de y x cuadrado, X o sea cuadrado. que queda al revés. Y eso es lo mismo. Ahí sí no va a importar. Eso sí no pasa en las marcas. ¿Listo? En el Ah, ok. álgebra sí se puede, sí. O sea, yo puedo invertir y eso no pasa nada. Sí. Entonces, es algo como esto. Voy a coger por aquí y entonces lo que vamos a buscar son términos semejantes. ¿Listo? Los Ujú. términos semejantes son es buscar las letras que son iguales, pero también teniendo en cuenta los exponentes de esas letras. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar por aquí con verde, digamos. Ok, el primero dice 4x cuadrado. ¿Sí? Es este. Voy a sombrearlo por aquí de verde. Ok, ahí está. 4x cuadrado. Voy a buscar otro que tenga x cuadrado, que solamente tenga x cuadrado. Por ejemplo, el 7x y a la 3 no me sirve, el 2x no me sirve, el y a la 3x no me sirve, pero aquí sí hay uno. Mira, Daniel, Ujú. 3x cuadrado. Ese es igual porque tiene una x cuadrado y solamente tiene Sí. x cuadrado. Yo lo puedo escoger. O sea, ahí tengo dos Ujú. términos iguales. ¿Qué hago con esos términos? Bueno, lo que me diga la operación. La operación me dice lo siguiente. Me dice 4x al cuadrado, ya le pongo al cuadrado, menos, tengo que tener en cuenta ese menos, 3x cuadrado. 3x cuadrado. Y pongamos los exponentes. Listo. ¿Y cuánto me dará eso entonces? El cuadrado y aquí está el cuadrado. Listo. ¿Cuánto me dará eso? Eso. Pues ahí es restar, ¿no? Entonces sería Señor. X a la 2, ¿no? Exacto. Tengo 4x a la 2 por un lado y por el otro lado tengo 3, le tengo que quitar 3, Entonces claro, X. queda una sola x al cuadrado. Eso es, queda una sola x al cuadrado. ¿Listo? Ahí el Listo. exponente no se altera, al exponente no le pasa absolutamente nada. Ahí simplemente me va a quedar Ok. la misma x al cuadrado. Yo lo que hice fue una resta común y corriente. Listo. Sí. Tengo el primero. Voy por el segundo. Listo, pero entonces le voy a poner otro color. Vamos a ponerle, no sé, el azul. Entonces, mira esta siguiente expresión. ¿Listo? Y yo voy a tener en cuenta el signo. ¿Listo? Por aquí está el signo, un signo más. Entonces tengo Ah, sí. x y al cubo. Entonces el siguiente que es 2x, no es igual. El siguiente es y al cubo x. Es el mismo, ¿lo ves? Solamente que está a Al un lado, revés. al revés. Sirve, porque es ¿Sirve? exactamente el mismo. Sí, señor. A eso me Ok. refiero. Entonces, en la vida real, tú sí no puedes cambiar eso. Vuelvo al ejemplo de tiendas de uno. Yo no puedo decir tiendas 1D. Bienvenidos a tiendas 1D, como lo saludan a uno cuando uno llega. Ujú. No, no existiría. Uno diría, no, yo estoy es en D1. Sí, Esto sí. es en la vida real. En el álgebra sí puedes cambiar las letras así. Entonces, en esta que aparece 7x y a la 3 y en esta que me apareció y a la 3x, estoy hablando del mismo y a la 3 y de la misma x. Por lo tanto, sí me sirve. ¿Listo? Pero sin el 7, ¿no? Señor. Pero sin el 7, porque el 7 ahí es un 1. Claro, sí. Lo que pasa es que ahorita que los organice en la operación,
entonces lo que voy a mirar es si es suma, si es resta, a ver qué Ajá, hago. Entonces, por sí, ejemplo, el 7 es positivo y el otro también es positivo, entonces estoy hablando de una suma. Ahí no sí, hay más, ambos. ¿no? Sí. Ahí no hay más ya la 3x. Y si Entonces, uno fuera, digamos, profe, perdón, ajá, uno más tranquilo. y otro menos. Sería una resta. Entonces, por ejemplo, digamos que hubiera sido 7x a la 3. Es más, hagamos algo, ya que tú lo propones. Cambiemos esto así. Y esto así se va a poner interesante. Que esto fuera un menos acá. Ajá, ¿Listo? La cosa cambia bastante, ¿no? Porque es un menos 7 por un lado y por el otro lado más. es el más ya la 3x. Entonces, ¿qué tengo yo? Ok, es una resta. Entonces vamos a organizarla. Abajo voy a organizarla. Voy a hacer menos 7, entonces ahí voy a tener en cuenta el menos 7xy más yx, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner los Sí. exponentes. Los exponentes eran el y a la 3. Acá el y a la 3 y aquí el y a la 3. Listo. Entonces, teniéndolo así, ¿qué tenemos? Una resta. Por un lado tienes 7, pero negativo, y por otro lado tienes un 1 positivo. Bueno, ¿cuánto es menos 7 más 1? Menos 7 más uno, Ajá, menos 6, ¿sí? es correcto, perfecto, Dani, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 6, ok, voy a ponerlo por acá. Menos 6 ¿qué? Las letras. Menos, menos X, 6 más las letras. ajá, entonces menos 6 x, y al cubo. Ujú, ¿Listo? Así tal sí, cual. Las letras no van a cambiar. Entonces, en sumas y restas, las letras no van a cambiar. Ahí ok. lo tengo. Esa es la respuesta. Menos 6x y al cubo. Así tal cual. Ujú, Listo. Ahora fíjate lo siguiente. Voy a seguir buscando términos semejantes. Entonces, bueno, escojamos con el amarillo ahora. Me voy a este y voy a tener en cuenta el signo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De una x solita. Pero yo ya no veo más x solas. Pues ya se quedó así quieto. Y por ¿de qué? último, ¿Así? claro, ¿Dos porque x. no tengo con quién sumarlo ni restarlo. No hay más términos semejantes a él. Ah, ok. Y lo mismo me va a pasar con este, que es el y a la 3 solito. El y a la 3 solito, pues se quedó solo, porque no hay más y a la Menos, 3 menos menos, ya la 3. menos 6 y a la 3 con el número. Listo, se quedó solo. Entonces, ¿qué tengo yo? Por un lado, bueno, tengo los resultados que yo acabé de hacer. Entonces ya voy a organizar la respuesta de esto. Voy a poner igual a. Listo. Por un lado me dio x cuadrado. ¿Listo? Y ahorita le pongo el exponente. Sí, Por otro lado me dio el menos 6x y a la 3. Menos 6, menos 6x y a la 3. Y por otro lado tengo los que me quedaron en amarillo, que es el 2x. Entonces más 2x. Y por otro lado, el rojo que me quedó menos 6y a la 3. 6y a la 3. Listo. Ahora sí voy a poner los exponentes. Entonces por un lado era x a la 2. Ay, pero con negro. Listo. X a la 2. Por otro lado era 6xy menos 6xy a la 3. Ok. Este 2x sí quedó quietico. Y el 6y, el último, el que quedó en rojo, era menos 6y a la 3. están bien. ¿Listo? Listo. Quieto. Ahí están. Ese quedó quietico. Respuesta final. Esa es la respuesta. ¿Listo? Listo. No puedes sumar ni restar nada más. ¿Por qué? Porque ya no hay términos semejantes. De eso se trata la Ok. suma y la resta, buscar términos semejantes. Semejantes. Era lo que nos pasaba con las raíces el martes que estuvimos en clase. Cuando queda uno con la misma raíz de 2 más raíz de 2, yo tengo la misma raíz, yo las puedo sumar. Pero si por un lado tengo raíz de 2 y por otro lado tengo raíz de 3, eso no se puede sumar ni restar. Igual que con las letras. Pero por eso es importante primero tocar las bases de los fundamentos del álgebra, que es esto. ¿Listo? Primero con letras y después sí con raíces. Ah, ok, ok.
¿Mejor? ¿Más claro? Sí, más claro, claro. Listo, súper. Bueno, Eh, señor, dime. eh, digamos aquí, espera, digamos, espera, aquí te muestro. Digamos aquí, espera, ¿dónde está? Digamos, en esta operación yo podría sumarla con esta, No porque puedes. ambas tienen Y3, Exacto, tienen Y3, pero en no una tienen X. con la Y3 está la X y con la otra no. Entonces ya eso lo hace diferente. No las puedes Ah, unir. sí. Eso ya lo hace diferente. Ah, por eso que me decías que por eso son una operación cuando están juntas y no son Exacto, separadas. exacto. Ajá. Ah, ok, listo. Y Ahí está bien. ese punto que tú tocas ahí es muy importante. Yo no las puedo hacer separadas. O sea, yo no puedo decir, ay, voy a separar la X para que entonces yo pueda sumar la Y a la 3 con la Y a la 3 otra. No, yo no las puedo separar porque ellas están juntas. ¿Sí? Están junticas, no las puedo separar. Entonces no se puede. Esa parte no se Ah, ok, puede. ok. A Se menos, puede, señor. a menos que tuviera una X, ahí sí se podría, ¿no? Exacto. Si el 6 y a la 3 tuviera una X por ahí, ahí sí se podría. Ah, ok. Ese es el punto, sí, eso es. ¿Listo? Ah, listo. Ahora, pregunta, ¿cómo andamos de operaciones con fraccionarios? ¿Más o menos? ¿O toca Pero haciendo con repetitiva? fraccionarios, Sí, sumas y restas. pues ayer me explicaste un poco, ¿no? Un poquito de Sí, sumas. ahí estuvo como resumido, que es multiplicar denominadores y Sí, en se le X. dice el método, la carita La feliz, carita ¿no? feliz, sí, la carita Sí. feliz. Ajá. Y Bueno, creo que con menos. porque por ejemplo con menos es igual, solamente que se resta. Porque lo que yo Ah, quiero hacer sí. ahora es un ejercicio de estos igualito, para que lo realices tú. Pero entonces no le voy a meter todavía fraccionarios, porque de pronto las operaciones de fraccionarios son un poco más largas y pues necesitamos optimizar nuestro tiempo de clase. ¿Listo? Entonces, más bien, hagamos un ejemplo parecido a este con números enteros normalitos para que lo hagas tú, a ver cómo te va. Y con eso, pues vamos agilizando en clase y no te demoras tanto como si tuvieras que hacer operaciones con fraccionarios. Pero no significa que no vamos a ver fraccionarios, vamos a estar repasando fraccionarios, ¿listo? Entonces, hagamos un nuevo ejercicio de esos. Entonces te lo voy a dejar por acá. Y tú lo haces ahí en tu cuaderno, puede ser, y me das el resultado, a ver cuánto te dio. Entonces, ya lo voy a hacer. Digamos que tengo. Ok, listo. Entonces, ahora le voy a poner ¿Ese? exponentes. Le voy a poner los exponentes, ¿listo? Entonces ya, Listo, listo. ya le pongo exponentes y listo.
Uy, poner estos exponentes es un poco cansón, Sí, pero bueno, ya ahorita te lo dicto a ver si son entendibles. sí. Bueno, Listo. Listo. Y ya, listo. Creo que ya. No, mentiras. Listo. Ok. El ejercicio entonces es x cuadrado z a la 3 más 4x cuadrado z a la 2. Sí, es x cuadrado z cuadrado menos 13xy más y cuadrado z menos z al cubo x cuadrado más 6z cuadrado x cuadrado más 10yx más 3xy. ¿Listo? ¿Sí es entendible? Sí. sí, sí. ¿Hay cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho Hay, monomios. hay 8 Ocho, monomios, exacto. Entonces eso genera un polinomio. Pero sí. vamos a ver qué pasa ahorita que lo simplifiques. ¿Listo? Entonces si quieres, realízalo en tu cuaderno, miras las expresiones semejantes y vamos a ver cuánto nos queda, cómo nos queda. Listo, listo. Listo, pues. Mientras tú vas haciendo en el cuaderno, voy a poner pausa a la grabación, ¿vale? Vale. Reanudar. Ok. Entonces, retomando. Tenemos las dos expresiones en azul, ¿no es cierto? Los Ujú. signos a veces van a generar confusión cuando son multiplicación o cuando son sumas y restas común y corriente. En este tipo de ejercicios uno siempre va a tender a decir, ah, más por menos menos, y me quedo menos. Pero resulta que ahí no hay multiplicaciones. Eso solamente son sumas y restas, no hay nada más. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú por un lado? Voy a poner por aquí con este cosito. Por este lado tienes una x cuadrado z al cubo, solo una. Y por este lado tienes menos una z al cubo x cuadrado, que es la misma expresión, solamente que está al revés, pero es la misma. Entonces ya, yo miro la parte numérica. 1 menos 1, 0. Por lo tanto, pasa lo siguiente. Acá lo podemos hacer con rojo. Esto y esto Se cancelan. se eliminan. Ya salen de la operación. Salen de la operación porque me dio 0. Te va a dar 0 x cuadrado z al cubo. Pues ya, 0 es 0. No hay nada, se Sí. eliminan. Ah, listo. Ahí se Ya, eliminan. entonces, ya con eso ya deduzco que en muchas partes me quedaron mal. ¿Será? Bueno, vamos a Sí, así revisar. lo hice. Igual no pasa nada, no pasa nada. Vamos a seguir revisando. Bueno, ya salimos del primero. Vamos a ver el siguiente. Entonces el siguiente va a ser este que dice, bueno, teniendo en cuenta el más, entonces, bueno, ahí se me fue el menos. No voy a tener en cuenta el menos. Ay, listo. Ok. Ahí, hasta ahí. Más 4x cuadrado z cuadrado. Y voy a buscar qué más hay con z cuadrado x cuadrado. Bueno, aquí hay una de estas. Mira, el 6. Aquí está ahí teniendo en cuenta el signo. Listo. No hay más. ¿Listo? ¿Cuál? Están esos ¿El dos. 6? Sí. Ay, yo no la anoté. ¿No? No la anoté. A Yo me ver. lo comí. Sí, sí. Ah, Ah, tienes me lo cuatro, comí. cuatro. Bueno, no, no, tranquilo, Me lo no pasa comí nada. entre el ¿Cuánto Z da? x 2. ¿Sí? ¿Cuánto da ese? ¿Qué ¿Cuánto te sumado? va a dar? Sí. Entonces sería 10, ese sí, 10. Exacto, 10. Entonces vas a tener listo, lo vamos a hacer de una vez. Vamos a ir poniendo el resultado de una vez. Sí. Vamos a ir poniendo igual a. Entonces ya tenemos 10, porque 4 más 6 es 10. X cuadrado, Z cuadrado. ¿Cómo lo ponemos? ¿Como X cuadrado, Z cuadrado o como Z cuadrado, X cuadrado? Como quieras, No no hay importa. problema. No importa, exacto. Entonces, digamos que lo ponemos como X cuadrado, Z cuadrado. ¿Listo? Sí. Entonces, bueno, por acá vamos a poner esto. Entonces, ay, pero con negro. Listo. X cuadrado y Z al cuadrado. Listo. Ahí va esa parte. Ya tenemos el verdecito que acabé de sombrear ahí. Sí. Sigamos. ¿Listo? Entonces, ahora cojamos, no sé, con este naranja. Entonces, el siguiente que yo tengo es este teniendo en cuenta el signo. 13xy. ¿Listo?
y voy a buscar qué más hay con XY. Listo, aquí hay otro XY, 10XY, y este otro también teniendo en cuenta el signo, 3XY. Listo. Miremos los signos. Entonces, por un lado tienes menos 13. Por otro lado tienes más 10 y Más. por otro lado tienes más 3. Entonces recuerda que no vamos a hacer multiplicación de signos, sino que vamos a ir sumando y restando. Entonces Sí, comencemos sí. en orden. Menos 13 más 10. ¿Cuánto es menos 13 más 10? Menos 13 más 10. Entonces serían menos 3, ¿sí? Eso. Y menos 3 más 3. Menos 3 más 3, 0. Perfecto. ¿Qué pasó? Se va. Se va todo. Se va todo, sí señor. Se elimina también. Ok. Entonces lo voy a coger por aquí y este y todo esto se elimina. Todo se fue. O bueno, es más, espérate, lo hacemos término por término. Este y este. Listo. Ahí están. Eliminados. ¿Y qué me queda? Me queda solo uno. Ahí quedó solito, ¿sí lo ves? El y ¿Uno? cuadrado z. Ah, sí, uno. Quedó Ajá. solito. Entonces, pues ya, aquí vamos a hacer más, teniendo en cuenta el signo, más y cuadrado z. Y de ese en sí no hay más. Entonces quedó solamente el y cuadrado z. Listo. Y en negro. Ok. Y cuadrado z. Listo. Mira, te quedó un binomio. Sí, un binomio. Después de que hayan 8 términos, se te redujo tanto que te quedó un binomio. Sí. ¿Sí lo ves? Sí. Listo. ¿Mejor? Sí, mucho, mucho más fácil de lo que pensaba también. Sí, ¿no es cierto? Sí. Listo. Sí, claro, Bueno, porque pues es suma. sí, Yo claro. estaba pensando era en multiplicación. Y ese es el problema cuando de pronto a veces uno avanza y uno empieza a avanzar. Y en el caso que tú ya estás en noveno y estás viendo ejercicios de racionalización, de exponentes y una cantidad de cosas, cuando de pronto aquí hay algo de confusión, ahí es cuando uno dice, no, espere, signos y una cantidad de cosas. Ya hay muchos elementos. Entonces, claro, puede ser confuso. Mientras que cuando retomamos la base de esto, que es el álgebra, y comenzamos desde suma y resta, que parece como que, ay, pues es suma y resta, pero mira que es mucho más Complicado lo que complicado. parece. Sí, exacto. O sea, no es que sea solamente sumar y restar, pero cuando tú le coges el tiro, le dices, ah, no, es fácil. ¿Sí? Pero toca Ujú. tenerlo claro. Entonces, por ahora, solamente hemos visto expresiones algebraicas, vemos algo muy importante, Dani, que es ay Dios, ¿cómo es que se llaman? Las racionalizaciones No, de hoy. Las expresiones algebraicas. semejantes. Las Ah, sí. expresiones semejantes. Entonces, cuando tienes expresiones semejantes o iguales, ahí es donde puedes sumar o restar. Si no, no puedes. Y además Ajá. vimos que no hay nada de multiplicación, no se multiplican signos en ningún momento y que sus partes literales no cambian. Entonces no se Ujú. transforma que si estaba al cuadrado ahora está a la 3 o no, nada de eso cambia. Pues fíjate que encerrado ahí entre la suma y la resta hay muchas propiedades que son importantes y se deben respetar al momento de hacer sumas y restas. Sí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Te voy a dejar una serie de ejercicios, no tantos, pero te voy a dejar algunos ejercicios para que repases esto de sumas y restas, pero basado en álgebra. Y con eso las vas haciendo, me las pasas antes de que llegue el martes, puede ser el fin de semana, bueno, no importa, en cualquier momento me las puedes pasar al WhatsApp, no hay ningún problema. Sí. Y yo las reviso, te digo si están bien, si te tengo que hacer corrección, yo te hago las correcciones. Y con eso, para nuestra próxima clase, ahora abordamos multiplicación. ¿Listo? Multiplicación de Listo. expresiones algebraicas, que también es muy importante. Y ahí ya vamos construyendo un camino para poder llegar tranquilos y con buenas bases a todo lo de las raíces. Listo. Ah, ¿Listo? listo. Listo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Tú ya copiaste, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya copié. Listo. Voy a detener la grabación.